A ver, imaginemos un hospital completamente acorazado por el ejército. O sea, retenes en cada entrada, escuadrones antibombas peinando los pasillos y soldados armados hasta los dientes vigilando cada rincón. Sí, un entorno de máxima seguridad. Exacto. Nada ni nadie entra o sale sin pasar por un filtro súper estricto. Y, sin embargo, la verdadera amenaza de esa noche no llevaba explosivos en una mochila. Claro. No entró a la fuerza ni disparó una sola bala. La oscuridad más absoluta cruzó la puerta principal caminando tranquilamente, usando, pues eso, identificaciones falsas y batas blancas como el camuflaje perfecto. Es que es un escenario que destroza por completo nuestra percepción de seguridad. O sea, hoy nos enfrentamos a testimonios que demuestran cómo la burocracia, algo que consideramos aburrido e inofensivo, puede ser la herramienta perfecta para ocultar lo irracional. Totalmente. Y bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. El viaje de hoy nos aleja drásticamente de la ciencia médica y nos sumerge en el horror puro y documentado. Vamos a diseccionar los escalofriantes relatos sobre las supuestas sectas que operan o han operado en las entrañas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso IMSS. Ostras, sí. Analizaremos dos incidentes en concreto. Por un lado, el perturbador descubrimiento de un convoy militar en un hospital de Veracruz y por otro, el macabro hallazgo de un grupo de exploradores urbanos en las ruinas del antiguo hospital de Tlatelolco. Hablamos de recintos construidos y financiados con un único propósito, que es preservar la vida y brindar sanación. Claro, son santuarios. Exacto, santuarios. Sin embargo, las fuentes que vamos a revisar hoy revelan cómo estos lugares de salud han sido cooptados por prácticas ancestrales inenarrables. Estela. Hacemos un llamado urgente, súper enérgico a toda la gente que nos escucha. Es imprescindible apoyar estas investigaciones suscribiéndose ahora mismo al canal No debiste llegar aquí. Sí, fundamental. Dar un like a este material y dejar sus comentarios no es solo una formalidad, de verdad. Es el único escudo y motor que nos permite seguir escarbando en la oscuridad para sacar a la luz estas verdades incómodas. Así es. El apoyo No debiste llegar aquí hace posible que el misterio no quede enterrado, así que a quienes están del otro lado, por favor, sumen su fuerza a este espacio. O sea, es la única manera de garantizar que el análisis crítico de estos fenómenos siga existiendo. Vale, venga, vamos a desempacar la primera fuente. Nos situamos en un hospital regional del IMSS en Veracruz. El contexto es de una tensión extrema. El protagonista del relato es un militar, parte de un batallón que ha sido desplegado de urgencia para asegurar todo el complejo médico. No estamos hablando de una guardia rutinaria, para nada, ¿eh? Exacto, no. El nivel de fatiga física y mental es un factor crucial aquí. O sea, el ejército lleva 15 horas continuas patrullando el lugar. Madre mía, 15 horas. 15 horas de máxima alerta debido a constantes amenazas de bomba. Aunque hasta el momento han resultado ser falsas, el protocolo militar exige que el hospital se trate como una zona de guerra inminente. Lógico. Y la fuente subraya además que en esa época específica, un grupo delictivo tenía un control casi absoluto de la región y, solía utilizar las instalaciones del hospital para sus propias operaciones clandestinas. O sea, un entorno blindado. Tienen retenes y filtros de seguridad en cada puerta. Yo me imagino el agotamiento de estos soldados, revisando debajo de cada camilla, en cada armario, esperando encontrar un explosivo en cualquier momento. Una paranoia total. Total. Entonces cae la noche. Nuestro protagonista y su compañero, que es de apellido Ortiz, son asignados a vigilar el aparcamiento exterior, una zona de tierra polvorienta que estaba reservada exclusivamente para el personal del hospital. Y es precisamente en medio de este cerco perimetral donde ocurre la anomalía. Ajá. De la nada, rompiendo el silencio de la madrugada, aparecen dos todoterrenos. Se detienen frente a los soldados y de los vehículos descienden 11 personas. La descripción física en la fuente es súper específica, ¿eh? Sí, decían que eran raros, ¿no? Sí, son individuos de complexión delgada, estatura mediana, pero van vestidos de manera impecable. Y aquí, aquí es donde necesito detener esto y plantear una duda inmensa, porque yo lo leía y me resultaba incomprensible. Ya sé por dónde vas. O sea, tenemos a militares fuertemente armados, exhaustos, paranoicos por una amenaza de bomba, y de repente aparecen 11 extraños de madrugada en todoterrenos. Sí. Obviamente los interceptan, les exigen que se identifiquen. Pero, me estás diciendo que simplemente los dejan pasar. Medio de un bloqueo militar. Entiendo tu incredulidad, yo también la tuve, pero,
Aquí es donde entra en juego la psicología de la autoridad y el camuflaje institucional. Vale. Estas 11 personas no muestran el más mínimo atisbo de nerviosismo ante los fusiles. Se identifican con total tranquilidad como personal del IMSS. Presentan credenciales oficiales que, al ser examinadas bajo las linternas de los militares, parecen auténticas y completamente en regla. Ya, pero aún así, a mí no me cuadra. Aún así, los soldados notan algo extraño, sí. Hay una disonancia cognitiva. El protagonista menciona que tienen una complexión particular y una forma de hablar que simplemente no encaja con la de un médico local que viene a cubrir un turno de urgencia a esas horas. Claro. Además, hay un detalle visual que rompe el patrón por completo. Los 11 individuos llevan en la mano izquierda un anillo de oro idéntico. Un anillo pesado con un símbolo peculiar tallado que los militares jamás han visto. Ostras. Y aun con ese detalle extraño del anillo, la mente del soldado hace lo que siempre hace el cerebro humano, que es buscar una explicación lógica, supongo. Exactamente. Ven las batas, ven las tarjetas de identificación oficiales y asumen que tal vez se trate de una delegación extranjera de especialistas. Y les abren la puerta. Les abren la puerta. Usaron el arma más efectiva y silenciosa, que es la propia burocracia del hospital como escudo. ¡Qué fuerte! Las credenciales los volvieron invisibles ante un sistema que estaba diseñado solo para detectar amenazas convencionales. Es que es un truco de prestidigitación brillante, pero macabro. La amenaza de bomba fue el engaño perfecto. Sí. Mientras el ejército entero miraba hacia un lado, escudriñando los rincones en busca de cables y explosivos, el verdadero horror simplemente enseñó un trozo de plástico con un sello oficial y entró por la puerta grande. Y fíjate, las consecuencias de ese error de cálculo se materializan casi de inmediato. Minutos después de que el grupo ingresa al hospital, el alto mando militar confirma finalmente que la amenaza de bomba era un engaño y ordena reunir a toda la tropa para levantar el cerco. ¿Vale? Pero cuando pasan lista, falta gente. ¡Ay, madre! 2 soldados, Sánchez y Evaristo, no responden por la radio. A estos 2 soldados, según la fuente, los habían mandado a patrullar la planta baja, una zona que funcionaba como almacén para guardar equipos médicos ya obsoletos y como archivo de documentos antiguos, el típico archivo muerto. Eso es. El protagonista y Ortiz bajan por las escaleras para buscarlos, y la escena que encuentran desafía toda lógica. Sánchez y Evaristo están tirados en el suelo. Al principio, claro, sus compañeros piensan que la fatiga los ha vencido. Lógico después de 15 horas. Pero al intentar levantarlos, descubren que están en un estado de sopor profundo, como si hubieran sido drogados con un narcótico súper potente. Y la explicación que balbucean estos soldados, cuando medio despiertan, aturdidos, es surrealista. Relatan que estaban haciendo su ronda cuando se les acercaron unas figuras con túnicas blancas. Y afirman que sin que mediara un ataque físico evidente, sin golpes, sintieron una debilidad instantánea y cayeron al suelo. Es que esto es fascinante desde el punto de vista táctico. Yo me pregunto, ¿cómo neutralizas a 2 soldados entrenados sin hacer nada de ruido? ¿Tú crees que fue algún tipo de agente químico en el aire o sugestión pura? A ver, en la historia de las sectas y cultos oscuros, el uso de compuestos químicos inodoros de acción rápida es común. Si lo combinas con el impacto psicológico brutal de ver figuras con túnicas en la oscuridad, pues es una táctica documentada para inducir parálisis o confusión extrema. Neutralizaron la amenaza física sin disparar una sola alarma. ¡Ostras! Y bueno, el protagonista, tratando de entender qué ocurre, se da cuenta de algo clave. La puerta metálica de seguridad que da acceso directo a este inmenso almacén de archivos, que por protocolo debería estar cerrada con un candado enorme, está abierta de par en par. Y desde el fondo de ese abismo superoscuro proviene un leve resplandor. Sí, y armados con sus fusiles reglamentarios, descienden con mucha cautela. Se abren paso por un laberinto de muebles oxidados, sillas de ruedas rotas, montañas de expedientes olvidados. Qué mal rollo, de verdad. Y al final de ese sótano, la luz se hace más clara. No es iluminación eléctrica de las bombillas, es la luz titilante de docenas de veladoras dispuestas por todo el suelo. Y aquí, la historia cruza una línea ya espeluznante. Ahí están las 11 personas que acaban de dejar entrar. Pero las impecables batas y los trajes han desaparecido por completo. Sí. Ahora visten túnicas ceremoniales. Están formando un círculo alrededor de una mesa y recitando cánticos rítmicos en latín que resuenan contra el hormigón. El nivel de premeditación de esto es lo que resulta verdaderamente aterrador.
El militar detalla que la mesa en el centro no era un escritorio viejo del hospital que hubieran cogido por ahí. No, no. Era una estructura traída específicamente para el ritual. Tenía canaletas talladas en la superficie de madera, un diseño cuya única finalidad física y arquitectónica es permitir que la sangre fluya y se recolecte sin derramarse por los bordes. El líder de este grupo lleva unos collares enormes sobre su túnica. Los soldados, que están agazapados en la oscuridad viéndolo todo, observan cómo este hombre saca una daga, pronuncia una invocación y se hace un corte profundo en el dedo, untando el filo del arma con su propia sangre. Es el preámbulo inconfundible de un sacrificio de sangre. Y entonces, claro, llega el momento límite. Alguien del grupo se acerca a la mesa y deposita un bulto en el centro, justo encima de estas canaletas. Y es un bebé, un recién nacido. ¡Madre mía! Es que en ese segundo exacto, la barrera entre la observación táctica y la intervención se rompe por completo. Obvio. El protocolo militar queda a un lado y el instinto humano primario toma el control absoluto. Los soldados irrumpen en la sala iluminada por las velas. Encienden sus linternas tácticas, apuntando a todos y gritando órdenes. Evaristo, el soldado que instantes antes estaba súper aturdido en el suelo, sale de su letargo de golpe por la adrenalina, corre hacia la mesa, agarra al recién nacido y huye despavorido hacia las plantas superiores buscando una enfermera de verdad para proteger al bebé. ¡Qué locura! Y nuestro protagonista toma la daga de la mesa para desarmar al líder y obliga a los 11 individuos a caminar hacia el pasillo. Y fíjate en esto porque cuando el capitán del escuadrón llega para hacerse cargo de la situación, el líder de la secta hace algo inaudito. O sea, no muestra absolutamente nada de miedo ante el arresto. Nada. Se gira hacia nuestro protagonista, lo mira con una superioridad pasmosa y le lanza una frase profundamente críptica. Le dice, es más fácil denunciar al malhechor que entenderlo. Es que esa arrogancia es la gota que colma el vaso. El protagonista siente una ira irracional e incontrolable, lógico, al pensar en el bebé destinado al sacrificio. Describe cómo algo oscuro parecía apoderarse de él. Arrastra al líder, lo golpea con muchísima furia, llegando casi a usar su arma de forma letal, hasta que sus propios compañeros militares tienen que placarle para detenerlo. Y si analizamos la investigación que se desata en los días siguientes, la magnitud del horror no hace más que expandirse. Ya te digo. Los militares confiscan los anillos de oro. Fotografían el extraño símbolo que todos compartían. Y cuando consultan a un experto en simbología antigua, la respuesta es contundente. El sello pertenecía a Moloch. Moloch, un nombre que evoca una oscuridad milenaria. Así es. O sea, históricamente, Moloch es una deidad cananea vinculada al fuego. ¿Sí? Y, específicamente, al sacrificio infantil. En la antigüedad, el sacrificio a Moloch no era un acto de sadismo porque sí, era una transacción. ¿En plan un intercambio? Exacto. Se ofrecía lo más puro y valioso, un niño, a cambio de inmenso poder material, éxito o protección. ¡Ostras! Si contextualizamos el por qué una secta moderna usaría este arquetipo, el mensaje es clarísimo. Buscaban poder absoluto a cualquier precio. Y la perversión es total cuando consideramos el escenario. O sea, invocan al devorador de niños precisamente en el vientre de un hospital, el mayor símbolo que ha construido nuestra civilización para dar a luz y proteger la vida. Vale. Pero mi cabeza súper lógica necesita procesar esto, porque hay una pieza que no me encaja para nada. Dime. Estamos en un hospital regional enorme. Hay enfermeras en el turno de noche, hay rondas de médicos, hay medidas de seguridad en el área de maternidad. ¿Cómo diablos saca una secta externa a un recién nacido de su incubadora o de los brazos de su madre, lo baja hasta un almacén de archivos abandonados y nadie de la plantilla del hospital activa el código de emergencia? Esa es la pregunta central. Esa duda logística revela la verdadera dimensión del terror de esta historia. La respuesta es que el enemigo no asaltó las defensas del hospital desde fuera. No me digas. El enemigo era quien diseñaba esas mismas defensas. La red de corrupción operaba desde la cúspide. Es que el giro de tuerca es brutal. 3 días después de rescatar al bebé y mientras los militares intentan localizar a la madre biológica, llega una citación de alto nivel. El mismísimo director general del hospital del IMSS solicita escuchar de primera mano la declaración de los soldados que intervinieron en el sótano. Claro. El soldado y su capitán entran al despacho de la máxima autoridad de la institución. Se sientan frente a él y el protagonista empieza a detallar cada momento de la noche. La llegada de los todoterrenos, los soldados drogados, la mesa, la daga, el bebé. Y mientras habla, su mirada se detiene en las manos del director. Las manos de la persona responsable de la vida de miles de pacientes.
¡Qué escalofrío! Y ahí, en la mano izquierda del director, brillando con la luz de la oficina, hay un anillo de oro exactamente igual, con el mismo sello de Moloch. Es que se te hiela la sangre. El guardián supremo de la salud pública era parte integral, si no la cabeza, de la secta. Esa es la respuesta a cómo conseguían a los recién nacidos sin que se dispararan las alarmas institucionales. Madre mía. Cuando la máxima jerarquía burocrática está involucrada, puede alterar registros, firmar certificados de defunción falsos y mover pacientes como piezas de ajedrez. Total. Y la reacción del soldado, al atar cabos, fue abalanzarse sobre el escritorio, exigiéndole saber a cuántos niños había entregado al culto, hasta que su capitán tuvo que intervenir de nuevo para separarlo. Es la definición más aterradora de la banalidad del mal. O sea, confías tu vida al sistema y descubres que los arquitectos de ese sistema lo están usando para fines atroces. Es que es fortísimo. Y este escalofriante nivel de corrupción institucional nos lleva de manera natural a nuestro segundo caso. Este es el peligro cuando la institución está corrupta desde dentro, pero mantiene una fachada de orden. Pero yo me pregunto qué ocurre cuando esa misma institución abandona por completo un lugar. ¡Ostras! Claro. Cuando las puertas se cierran, la burocracia se retira y el edificio es devorado por el olvido más absoluto. Y esa pregunta nos arroja directamente a la Ciudad de México. Año 2018. El imponente y masivo hospital abandonado del IMSS en Tlatelolco. Un lugar con mucha historia. Sí, un lugar que ya carga con un estigma histórico de tragedia increíble. Nuestra segunda fuente relata la experiencia de un grupo de 4 amigos dedicados a la exploración urbana, el famoso Urbex. Sí, exploradores que documentan la descomposición de la arquitectura moderna. Y adentrarse en Tlatelolco de madrugada no es una excursión para buscar fantasmas. No en absoluto. O sea, entran al lugar pasadas las 10:30 de la noche, moviéndose entre escombros y varillas retorcidas. Llevan bastones retráctiles de defensa, y su miedo es completamente terrenal. Claro. Temen cruzarse con delincuentes escondidos o indigentes en estados alterados, yo qué sé. No esperan toparse con absolutamente nada sobrenatural. Y suben las escaleras con extrema precaución, usando las linternas de los móviles solo lo indispensable para no alertar a los vecinos de la zona. Así alcanzan el 4º piso de la inmensa mole de hormigón. Y en ese 4º piso, la tensión estalla. Empiezan a escuchar un sonido persistente. Al principio creen que es el eco del tráfico de la ciudad, pero pronto distinguen murmullos. Voces humanas susurrando en una sincronía perfecta que poco a poco se elevan hasta convertirse en un cántico rítmico, un rezo indescifrable que vibra en los pasillos vacíos. Los exploradores se asoman con muchísimo sigilo por el borde de un pasillo. Lo que ilumina la escena no es la luz pálida de la luna ni linternas LED. Es fuego real, una hoguera ardiendo en el centro de una habitación de concreto destrozada. Al observar, descubren a unas 10 personas formando un semicírculo. Todos van vestidos impecablemente de negro de la cabeza a los pies, pero el detalle que me dejó helada de verdad al leer la fuente es el siguiente. Cuéntalo. No llevan pasamontañas normales, llevan máscaras negras completamente lisas, sin facciones, sin agujeros para respirar y, lo que es infinitamente peor, sin agujeros para los ojos. ¡Ostras! Este detalle indumentario requiere una pausa para entender su impacto psicológico. En sociología y psicología de masas existe el concepto de desindividuación. Vale. El rostro es el ancla de la humanidad. Es como leemos la empatía, el miedo o la duda en otro ser humano. Claro, lo que nos hace humanos. Exacto. Cuando un grupo anula sus rostros voluntariamente con máscaras completamente lisas, están renunciando a su identidad individual. El terror primario que infunden no es solo por estar en un hospital abandonado, es porque te hacen sentir que no estás frente a 10 personas con las que podrías negociar o razonar. Ya. Estás frente a una entidad monolítica, una mente colmena que no siente y no duda. Es que esa descripción es el valle inquietante llevado al extremo. Los 4 amigos, paralizados en la sombra, ven cómo estos seres sin rostro cantan dirigiéndose hacia una de las paredes descascaradas. Sí. Y la fuente aclara algo muy importante. No estaban adorando el típico pentagrama de película de Hollywood. Habían trazado un símbolo geométrico complejo, algo ajeno e incomprensible iluminado por las llamas. Estaban presenciando un rito prohibido, aprovechando el vacío que deja el abandono institucional. Pero en la exploración urbana, el sigilo absoluto siempre pende de un hilo extremadamente fino. Y el hilo se rompe de la forma más absurda y mundana posible. Siempre pasa. Mientras los chicos intentan retroceder en la oscuridad para no ser vistos,
Uno de ellos le da una patada accidental a una botella de vidrio vacía que estaba en el suelo. Bah. El estruendo del cristal rodando y chocando contra el hormigón, amplificado por el silencio sepulcral del edificio, debió sonar como un disparo. ¿Sabes? Es que es exactamente como ese instante de puro pánico en un videojuego de supervivencia. Totalmente. Llevas media hora avanzando agachado, tu ritmo cardíaco está al límite y de repente pisas una trampa sonora. La música ambiental se corta de golpe y empieza a sonar un ritmo frenético. Sí, sí. Es ese preciso momento en el que asimilas que el modo sigilo ha fracasado y solo queda el instinto animal de correr por tu vida. Y la reacción inmediata de la secta subraya la terrorífica falta de humanidad de la que hablábamos. O sea, no hay exclamaciones de sorpresa, no hay gritos preguntando ¿quién anda ahí? Nada. Ante el sonido de la botella, las 10 figuras detienen su cántico simultáneamente. Se giran hacia el pasillo en perfecta sincronía y con esos rostros en blanco, sin poder ver aparentemente nada, empiezan a correr a toda velocidad directamente hacia la posición de los exploradores. Madre mía, solo imagínalo. Estar en un cuarto piso en ruinas, en completa penumbra, y ver a 10 sombras sin rostro corriendo hacia ti, en un silencio sepulcral. ¡Qué horror! Los amigos entran en pánico ciego, se dan la vuelta y emprenden una huida caótica y desesperada, tropezando por las escaleras hacia la planta baja. Están a punto de alcanzar la salida cuando el protagonista siente un tirón violento. Alguien, desde la oscuridad de los escalones, lo sujeta con una fuerza descomunal por la mochila, deteniéndolo en seco. ¡Ostras! Es el instante en el que la amenaza psicológica se convierte en una agresión física inminente. Sí. Guiado por la adrenalina pura, el explorador aferra su bastón retráctil y, sin girarse, lanza un golpe hacia atrás con todas las fuerzas que le quedan. Siente un impacto seco contra el cuerpo del atacante. Menos mal. La mano lo suelta y él no mira atrás. Sigue corriendo ciegamente hasta que logran salir del complejo y se refugian bajo las luces fluorescentes de la estación de metro de Tlatelolco, jadeando y confirmando que todos han sobrevivido a la persecución. Una experiencia urbana aterradora, sin lugar a duda. Pero la pieza de información que le da un peso definitivo a este expediente, la que confirma el nivel de letalidad al que se enfrentaron, sale a la luz días después. Cuéntame. Si revisamos las noticias de la época, el relato adquiere un tono verdaderamente lúgubre. 2 semanas después de esta persecución, los telediarios locales emitieron un parte policial escalofriante. ¡Qué fuerte! Cánticos y esas máscaras lisas en el cuarto piso no eran una simple reunión de ocultistas curiosos. No. Los ritos de esa entidad sin rostro cobraron una víctima de carne y hueso. Y si los exploradores no hubieran reaccionado a tiempo en esas escaleras, la víctima encontrada en el foso del ascensor muy probablemente habría sido uno de ellos. ¡Guau! Ha sido un análisis absolutamente intenso. Hemos saltado desde la claustrofobia de un hospital militarizado en Veracruz hasta la inmensidad en ruinas de Tlatelolco. Sí, un viaje duro. Ya sea operando bajo la burocracia más estricta o dejados a merced de la descomposición, pueden ser parasitados por fuerzas muy oscuras. Totalmente. Prácticas que subsisten porque se camuflan bajo el peso de nuestra propia incredulidad. Es un fenómeno sociológico y criminal que prospera amparado por el escepticismo moderno, la verdad. Damos por sentado que la civilización y la ciencia han confinado a los monstruos al pasado, pero estos expedientes nos sugieren que los horrores antiguos simplemente han evolucionado. Han aprendido a usar corbatas. Han aprendido a usar corbatas, anillos de oro y el anonimato de las grandes urbes, por supuesto. Y por eso mismo, para seguir desafiando esa aparente normalidad, queremos recordar a todos los que han llegado hasta este punto de la investigación que su papel es fundamental. Invitamos a nuestra audiencia a suscribirse ahora mismo al canal No Debieses Llegar Aquí. Súper importante. Denle a like, compartan el material y dejen sus teorías en los comentarios. Es vital para nosotros, porque este espacio es la trinchera desde donde podemos someter estas oscuras maquinaciones al escrutinio de la luz pública. Así es. Y el análisis no termina aquí. La verdadera reflexión ocurre después de apagar el audio. Sin duda. Y para alimentar esa reflexión, queremos dejar a quienes nos escuchan con una idea bastante provocadora para que la analicen a solas. A ver. Arañas de Tlatelolco. Individuos que, con la luz del amanecer, se quitan esas máscaras y se reintegran a la sociedad. Así que la duda es esta. Dime. ¿Con cuántos de ellos nos cruzamos a diario?
En la cola del supermercado, en el vagón del metro, tal vez sentados en el escritorio contiguo en la oficina, sonriendo, asintiendo, sin que nosotros tengamos la más mínima sospecha de la oscuridad a la que rinden culto cuando caen las sombras. Tela. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.